Muchos cuestionan que el chamanismo sea una religión, pero sin duda tiene elementos místicos de sobra. Está presente en la historia de las creencias en prácticamente todos los continentes. Los chamanes son intermediarios entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus. El chamanismo es usado por políticos, artistas, deportistas y hasta intelectuales. Soy Bernardo Barranco, los chamanes, el chamanismo, aquí, en Sacro y Profano. Según Mircea Eliade, filósofo e historiador de las religiones, el chamanismo no es propiamente una religión, sino métodos de exaltación y terapéuticos para contactar los espíritus presentes en toda la naturaleza. Sin embargo, el chamanismo está presente en las religiones de todos los continentes. La figura del chamán es definida como un ser espiritual al que se le atribuye la capacidad de modificar la realidad, de curar las enfermedades causadas por espíritus malignos, además de ser conocedor e intérprete de los sueños, un ser capaz de entrar en trance y éxtasis para viajar a otros mundos paralelos. A pesar de que el pensamiento científico descalifica la práctica del chamanismo y de las personas que mantienen contacto con el universo alternativo a través de conocimientos ancestrales, es un hecho que lo sobrenatural ejerce una seducción en las personas de todo el mundo. El ecologismo ha facilitado el regreso de un neochamanismo y en la actualidad cuenta con una mayor cantidad de adeptos que buscan regresar al mundo natural. La adivinación, las curas milagrosas que devuelven la salud mediante el uso de plantas medicinales milenarias. El chamanismo, los espíritus, la naturaleza, los ancestros. Estoy seguro que esta emisión le va a resultar de gran interés. El chamanismo, por cierto, estudiado principalmente por la antropología. Y para entender qué es el chamanismo, le presento a la maestra Isabel Lagarriga Atías, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a Apabián Teu, chamán o guía espiritual maya. Maestra, yo sé que en 2 minutos es muy complejo, muy difícil, pero ¿cómo podríamos definir el chamanismo? Bueno, el chamanismo es una expresión religiosa que ha corrido con el hombre desde la más remota antigüedad. Las pinturas rupestres del Paleolítico son una muestra de ello. Parte del concepto de que además de este mundo terrenal existe otro mundo habitado por deidades, seres sobrenaturales. La persona encargada de ser intermediario entre estos dos mundos es el chamán. El chamán es un especialista del infortunio. Él debe conservar el equilibrio de su grupo, predecir y si no, explicar, lo que, como decía yo hace un momento, el infortunio. El chamán es también, se ha dado mucho expresar el término chamán como un terapeuta, pero el chamán es mucho más que eso. Es un guía espiritual, es un consejero, conductor de almas de los muertos, puede ser un cantante, un artista, puede ser incluso un nahual. ¿Cómo realiza estas funciones? A través del sueño, a través del trance, a través de la ingesta de alucinógenos, a través incluso de la adivinación. Y estas serían las características principales que englobarían a un chamán. Muy bien, gracias, maestra, sobre todo por su capacidad sintética. Fabián, es una puerta el chamán entre diferentes mundos, espíritus. Es ancestral, como nos acaba de plantear la maestra. Viene de diferentes continentes, de Asia, de África, en América. ¿Cómo entender que está resurgiendo o está nuevamente expandiéndose esta sensibilidad? Los chamanismos en distintas áreas del mundo han permanecido, han continuado, incluso algunos bajo el flujo y el peso de algunos regímenes
que han estado en contra. Por ejemplo, el chamanismo propio, el siberiano, y en Mongolia, que estuvieron en China, que han estado bajo la presión que estuvieron bajo la presión del comunismo, sobrevivieron en la clandestinidad, como en algún momento también en México lo fue durante la etapa colonial. Lo que está resurgiendo no es tanto ese chamanismo, es el neochamanismo, lo que está expandiéndose ahora desde otra perspectiva y como se ha hablado, la religión a la carta o la fe a la carta, el chamanismo se ha integrado a esta nueva oferta de posibilidades. Entonces, si bien no necesariamente somos nosotros los que hemos vuelto de alguna manera, hemos estado aquí, sí han sido los otros los que están creciendo cada vez más. En términos equívocos, sin la disciplina que conlleva la práctica ceremonial antigua y no necesariamente englobando todas las capacidades o las posibilidades. La maestra de manera muy sintética ha dicho muchas de nuestras capacidades y posibilidades de las especializaciones. Ahora, el neochamán o el chamán urbano o el chamán que es cibernético incluso, no tiene toda esa preparación. Eso es lo que sí está expandiéndose más. Lo otro, hemos seguido y continuamos. Muy brevemente, si pudieras usar un telegrama, ¿qué diferencia habría entre los chamanismos históricos y lo que llamas tú el neochamanismo? Que nuestra preparación como guías espirituales o como chamanes conlleva una disciplina ardua. Por ejemplo, la búsqueda de señales y signos en los sueños. El otro chamán no tiene atención para ese tipo de cosas. En cuanto ese chamán y ese tipo de guías, en cuanto algo comienza a ser una disciplina más cargada, se mueve a otro lado. Deja esto. No es necesario profundizar. Muy bien, pues tenemos una primera entrada sobre lo que es, ya me corregirán, no el chamanismo, los chamanismos en el mundo, que hay una fuerte tendencia a la expansión. Y vamos a hacer un corte. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos para poder entender más las características de los chamanismos. En un momento más regresamos. Regresamos. El tema de Sacro y Profano son el chamanismo, los chamanismos. Chamanismo proclama que los espíritus están presentes en la naturaleza, en los animales, en las cosas. ¿Cómo podríamos entender esto, maestra? Bueno, pueden estar en este mundo, pero como hablábamos hace un momento, hay otro mundo invisible, lo llaman algunos, otros lo llaman mundo otro para distinguirlo del otro mundo, del mundo de los muertos. Y el chamán es un intermediario y negociador con ese otro mundo. Su trabajo consiste en eso. En el otro mundo lleva las almas, es conductor de almas de los muertos con su oficio de psicopompo. En el otro mundo es como recibe su conocimiento, porque el chamán no es cualquier persona, es una persona que ha recibido un llamamiento divino. Durante ese llamamiento pasa una serie de penalidades físicas, enfermedades, sueños, trances, en los que va al otro mundo donde recibe conocimiento de las almas de otros chamanes que se encuentran en el otro mundo. Como decimos hace un momento, como tratar de liberar a su comunidad del infortunio, es un buen buscador o negociador con el dueño de los animales para que haya cacería, con los dueños de los montes para que la agricultura se dé bien, contra las inclemencias del tiempo para lograr que se den las condiciones adecuadas para el equilibrio del mundo. Como decíamos, es el buscador de este equilibrio. Chamán es el intermediario, su nombre especial. Tú eres un chamán. En ese sentido, hay un aspecto que hace mucho ruido en algunos sectores de la sociedad, y es a veces para entrar en ese otro mundo, en esa otra dimensión, utilizan sustancias psicotrópicas para estar en esos trances de éxtasis. ¿Por qué hace tanto ruido estos aspectos, estos momentos de trance del chamán? Antiguamente, las prácticas ceremoniales quedaban más reservadas a espacios restringidos.
y las comunidades tampoco eran tan amplias. Las expresiones eran más abiertas y había una tolerancia mayor a cualquier esquema donde lo controlable se saliera. Ahora, con el flujo de información que tenemos, incluyendo los espacios urbanos cerrados o abiertos, causa mucho miedo o mucho curiosidad mórbida incluso el ver las expresiones, específicamente de aquellas ocasiones donde el consumir determinado tipo de sustancias se sale de control. Como comentaba en la respuesta anterior, ahora no hay una disciplina como había antes. Antes habían ayunos, abstinencia sexual, determinado tipo de conductas orientadas desde la interpretación de los sueños. Ahora es mucho más fácil empezar a hacer. Nos vemos a las 7 en tal lugar y se espera algo. Al no haber ya una disciplina, esta falta de control o estas expresiones que no parecen tener dirección alguna y los guías que no saben llevarlas, es algo que ha provocado mucho problema. Muy bien. Bueno, por lo que hemos estado conversando, es algo que está creciendo, está en expansión, una trayectoria pues ancestral, con muchas aristas. Doctora, como investigadora, como especialista en la materia, ¿cuáles son los sectores que siguen estos preceptos, que son sensibles al liderazgo de los chamanes, a todo este universo? Bueno, tenemos dos aspectos. Los chamanes se dan mucho en los grupos étnicos. Es una característica incluso considerado como endochamanismo. Por ejemplo, el caso de los mayas o el caso que tienen sus propios especialistas, su chamán o sus chamanes. Pero hay, a partir de los años 60, 70, un poco antes, Wasson va con María Sabina y divulga la toma de los hongos, y otros especialistas como Carner, uno de los más conocidos, que era un antropólogo, piensan que todos nosotros podemos podemos ser chamanes, porque es una condición innata en el individuo, podemos entrenarnos y serlo, y se establecen una serie de centros de divulgación del chamanismo en Europa, en los Estados Unidos principalmente, y entonces empieza a ser seguido por incluso algunos psicoterapeutas que toman técnicas de curación chamánica, o sea, gente preparada y gente cosmopolitas. Hay el movimiento del New Age, uno de los que también está integrada por esta gente cosmopolita, preparada, clase media y alta, que lo siguen ahora y que lo han reivindicado muchísimo. Muy bien. Fabián, ¿cómo podríamos hablar de los chamanismos en México? ¿Dónde están? Visiblemente, tú estás en la región de Guatemala, la región maya del sur de México, pero ¿dónde se encuentra? ¿Cuál es el momento que vive el chamanismo en México? En México, desde Mesoamérica, es decir, incluyendo una parte también de Centroamérica y hasta el norte, e incluyendo el norte, incluye los procesos nativos en las comunidades, por ejemplo, al interior de la comunidad wixárika, al interior de comunidades mayas, al interior de comunidades otomís y muchas otras. Conviviendo paralelamente, como habíamos mencionado antes, con los neochamanismos y esto también ya en una oferta cultural y una oferta comercial abierta. Ayer, por ejemplo, googleé ceremonia maya, chamán, Cancún, boda. Salieron 40 y tantas distintas opciones. Eso es lo que ahorita es predominante. También huichol, maya, wixárika, también peyote es lo predominante, lo que más se escucha. Sin embargo, también hay gente seria, gente disciplinada, gente profesional en distintas áreas. Ahora, al interior de las comunidades en las montañas, allá no se cuestiona. Allá incluso el término chamán puede ser peyorativo. Puede ser equivalente al término brujo o hechicero o mago. Nosotros mismos, por ejemplo, no empleamos el término chamán para llamarnos a nosotros dentro de nuestras especialidades. ¿Cómo se les llamaría? ¿A ti cómo te llaman, por ejemplo? Amalbé, guía del camino, guía espiritual. Ya. Amalbé también engloba el orador ceremonial, que habla frente a una pira ceremonial y resuelve ese contacto con los ancestros o ese contacto con la otredad a partir de un diálogo ceremonial. No cabe duda que es un tema apasionante, muy interesante, al menos para mí lo resulta, el chamanismo, los chamanismos, complejo porque se involucra
lo ancestral con lo ultramoderno, por así decirlo. Está usted en Sacro y Profano y estamos analizando estos aspectos del chamanismo. Vamos a una pausa y regresamos para nuestro último bloque. En verdad fascinante el tema del chamanismo. Y quisiera preguntar, porque estamos ya en el último bloque de Sacro y Profano, maestra, quisiera preguntar qué nivel de libertad existe para que esta práctica y sensibilidades religiosas puedan desarrollarse, o al contrario, hay restricciones, ataduras, represiones. ¿Cuál es el momento hoy del chamanismo? Sí, antes usted llegaba a una comunidad y con dificultad el especialista se hacía notar. Hoy día muchos de ellos incluso se atribuyen el término chamán. En la ciudad, los neochamanes ahora tienen, por ejemplo, crean escuelas, se ligan a los movimientos de la neomexicanidad, se reinterpreta la historia, se hacen una serie de rituales ligados con los antiguos códices o con una supuesta historia de nuestro país. Y en los sectores elegantes muchas veces hacen ceremonias de tipo chamánico, de ingesta con ingesta, por ejemplo, de peyote o incluso la ayahuasca, que es de América del Sur, para hacer remembranzas o para hacer supuestos rituales chamánicos. No hay ninguna restricción, ni mucho menos. ¿Y no será también el hecho de que el regreso a temas de la naturaleza, de la ecología, de la neomexicanidad, también influyan para que, sobre todo, el neochamanismo tenga un momento de auge hoy en la sociedad mexicana? Así es, lo tiene y se utiliza como elemento o como bandera ideológica para sustentarlo, para mantenerlo o para incluso fundarlo y refundarlo desde bases prehispánicas o múltiples. Como le comentaba, en algunas ocasiones, en una convocatoria, en una ceremonia chamánica, podrían decir también incluso música celta, lectura de runas, una variedad muy grande de elementos, música, danzas, cantos y la ingesta de peyote, por ejemplo. Efectivamente, se utiliza como bandera, pero no estamos en el mismo sentido. En las comunidades, en los pueblos, donde la ceremonia se realiza aún en la cueva o en la punta de las montañas, allí sí se vive uno a uno con la naturaleza. Si uno no cultiva el equilibrio, la búsqueda, la comunicación con aquella otredad, y no hay un balance con la naturaleza, bueno, no va a haber maíz, no hay comida, no hay curación efectiva para una persona que puede llegar con un auténtico problema. Uno en la comunidad no puede esperar que llegue una persona y decirle, espérame, voy a tomar peyote y ahorita que baje y que regrese, ahí te ayudaré si puedo. No. Con nosotros hay que hacerlo así. En estos contextos urbanos o en ese tipo de ceremonias, parece más un uso recreativo, o lo es un uso recreativo del consumo de estupefacientes, y bueno, algo habrá que salir, ¿no? Sin embargo, sí, de alguna manera el mensaje está saliendo por ambos lados. Muy bien, pues llegamos a la parte final de la emisión y me gustaría mucho, a manera de conclusión, una última intervención. Empezamos por usted, maestra. Bueno, el chamanismo ha tenido varias etapas. Desde el siglo XVII, Avakún, un monje ruso que lo exilian a Siberia, tiene contacto con los grupos siberianos en que practican el chamanismo y lo considera como algo demoníaco. Durante un tiempo fue considerado demoníaco, algo como decía el compañero, en la época colonial, en fin, se le da ese matiz. Posteriormente se medicaliza la figura del chamán y se le psicologiza también. Se piensa que es una persona que tiene alguna problemática mental que es necesaria para el desarrollo de su actividad. Se dedica y también a su vez eso le permite dedicarse a las terapias. Y hoy día hay una idealización del chamán. Como dice hace un momento, ya a eso se debe su expansión que pensamos va a continuar por largo tiempo. Muchas gracias, maestra. Su apunte final, ¿cuál sería? Para el caso específico de la cultura maya, y para hacer una acotación,
En nuestro caso no hay un uso de ningún estimulante y de ninguna sustancia. En este mundo, en este otro mundo, se hace más énfasis en el análisis y el control de los sueños. Evidentemente, el uso correcto y concreto del calendario maya. Para el caso de los seres humanos y muchas de sus aflicciones y de todo aquello que tiene que ver con el mundo, se analiza el embarazo, el nacimiento, al bebé como el elemento donde es creado y después, a partir del cual se entiende todo lo demás. Se exige mucha disciplina, no es un asunto de vamos a vernos para consumir algo, no es jamás por allí. Es el énfasis mayor en la comprensión, la claridad, el entendimiento y sí, efectivamente, el diálogo con los ancestros, el diálogo con la otredad, el negociar con distintas entidades, llamémosles nahuales, espíritus, espíritu del monte, del agua, del valle, del cielo, de la tierra. Hay muchas maneras de entenderlo y hay muchas maneras de hacerlo. Yo hago la invitación a conocer la parte que no es la parte de moda y la parte que sí es disciplinada, la parte que puede proporcionar nuevas respuestas. Muchísimas gracias. Ha sido realmente ilustrador su presencia, nos ha ayudado mucho, porque el chamanismo es un conjunto de sensibilidades religiosas. No sé qué piensa usted. A mí me ha fascinado lo que he aprendido. Sensibilidades religiosas, mágicas, esotéricas. El chamán es un intermediario de mundos distintos, muertos, otredades, pero también muy vinculados a la naturaleza. Chamanismo, hay diferentes ramas, el chamanismo tradicional ligado a las comunidades y una especie, lo que ustedes han llamado neochamanismo, o este chamanismo de moda, o este chamanismo de New Age, urbano, con las mezclas religiosas que hay actualmente. Y por lo tanto, pues constituye un conjunto muy interesante de sensibilidades religiosas que tocan directamente nuestra cultura. Por su atención, muchísimas gracias y por supuesto, lo espero en la próxima emisión de Sacro y Profano.